Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Iniciamos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es una alegría para nosotros compartir algunas reflexiones sobre la palabra de Dios. Hemos abierto nuevamente el programa con la secuencia al Espíritu Santo, una de las oraciones para invocar al Espíritu Santo, de las más antiguas que utiliza la Iglesia Católica. Yo los invito también, queridos oyentes, a apropiarnos de esta hermosa oración cada vez que vayamos a hacer la lectura de las Sagradas Escrituras, cada vez que vayamos a entrar en oración, hacer una oración al Espíritu Santo previamente. Esto nos va a ayudar a que esa fuerza, ese Espíritu de Dios entre en nosotros y nos permita orar como conviene, así como decía el apóstol San Pablo: como no sabemos orar como conviene, como le agrada a Dios, por eso pedimos el auxilio de aquel que nos puede ayudar, que es el Espíritu Santo. Además de esto, esta oración del Espíritu Santo nos lleva a poder comprender lo que vamos a leer, lo que vamos a meditar. De otra manera, podríamos leer las Sagradas Escrituras y nos podría parecer un libro cualquiera. Nos podría parecer un libro de historia, un libro que pasó de moda o que pasó hace muchos años. Sin embargo, esa oración del Espíritu Santo antes de leer las Escrituras es el mismo Espíritu que nos da esa conciencia de saber que esa palabra que vamos a leer es palabra de Dios, no es palabra humana, ni es escrito de ningún pensador, de ningún escritor famoso, no. Es escrito directamente desde la voz de nuestro Maestro, la voz del Creador, que utilizó en ciertos momentos, en cierto tiempo, en cierta época, a profetas. Utilizó al rey David, al rey Salomón, también utilizó a los discípulos. Y de eso es lo que nos alimentamos hoy en día. Por eso la oración al Espíritu Santo, importante tenerlo en cuenta siempre en nuestras meditaciones con las Sagradas Escrituras. Dando por iniciado de esta manera el programa, me gustaría compartir con todos ustedes, queridos oyentes, la alegría del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según el evangelista San Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, el cual los invito a escuchar muy atentamente. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios. Él decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos que es un relato un poquito corto, solo son 2 versículos, pero en ellos se contempla gran parte de la maravilla que Jesús vino a hacer a nuestra tierra. De hecho, ahí está resumido toda su misión. Allí está resumido todo el Evangelio
Allí está resumido su grande riqueza para nosotros. Si lo escuchamos muy bien, podemos mirar que consta de dos partes. Una que le corresponde a nuestro Dios y la segunda parte que nos corresponde a nosotros, a los que estamos escuchando su palabra, a nosotros que estamos en este momento, hoy en día, escuchando la emisora. Entonces vamos a detallar un poquito más qué enseñanzas nos quiere regalar nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de este hermoso pasaje. Se ha cumplido el tiempo. Así abre Jesús este evangelio. Son las primeras palabras que él pronuncia. Y esas primeras palabras le corresponden a Dios. Es totalmente obras de Dios. Cuando él dice, el tiempo se ha cumplido, porque Dios lo ha querido así, porque él lo ha permitido así, porque está dentro de sus planes que ese haya sido el tiempo, que en el día de hoy, sea el tiempo del cumplimiento de sus planes, de sus promesas, de su palabra. Allí no tenemos nada que hacer nosotros, no influimos absolutamente en nada, es plenamente querer de él. La segunda partecita de esta primera etapa de este relato dice, está cerca el reino de Dios. Y al decir, está cerca el reino de Dios, él mismo se estaba diciendo, aquí estoy, ya ha llegado lo que esperaban, que era lo que se esperaba el pueblo judío. En ese entonces, el pueblo elegido esperaba el Mesías, el ungido, el Cristo, ya había llegado, porque él estaba en medio de su pueblo. Esas dos partecitas de este relato le corresponden al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo, ese kairos, como le llaman los biblistas, eso le corresponde a Dios, es obra de Dios. Allí yo no tengo que intervenir en absolutamente nada. Dentro de esta primera parte podríamos incluir el hermoso acto de amor que tuvo Jesús por nosotros, que lo relata muy bien el evangelista San Juan, por allá en el capítulo 3, versículo 16, cuando dice, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que Él muriera por nosotros. Quien creyera en Él podría tener la vida eterna. Dentro de esa primera parte está ese gran misterio. Jesús vino, aparte de enseñarnos su palabra, de darnos su ejemplo, vino a morir por cada uno de nosotros. Sí, queridos oyentes, por ti, que me estás escuchando, hombre, mujer, ama de casa, joven, niño, la persona que me escucha ya en su radio, en su hogar, por cada uno de nosotros vino el Señor a dar su vida, a morir por nosotros en la cruz. ¿Y por qué haría eso alguien tan poderoso, alguien como nuestro Dios? ¿Por qué lo haría? Para poder perdonar nuestros pecados. Recordemos que el pago, dice las Sagradas Escrituras, el pago de cualquier pecado, por más pequeño que sea, es la muerte. Y no la muerte me refiero físicamente, sino la muerte eterna. La muerte eterna. Ese separarnos de Dios implica una separación definitiva de la vida en gracia, de la vida eterna con Dios, de la vida en el cielo. Todos, el que haya cometido pecados, entre ellos me incluyo, por más pequeño que sea ese pecado, por ejemplo, una mentira que uno lo llama piadosa, mal llamada mentira piadosa, por más pequeño que sea, un enojo contra un hermano, contra el prójimo, una deshonra contra el padre, contra la madre, ya implica ir en contra del mandato de nuestro Señor, que es amar al prójimo como a nosotros mismos, que está dentro del primer mandamiento. Entonces todo eso es pecado y tiene como consecuencia nuestra muerte eterna, alejados de Dios. Jesús, si no hubiese venido, si no hubiese muerto por nosotros en la cruz, ese sería con toda seguridad
nuestro castigo. Pero al venir Jesús, al entregarse Él, al morir Él por cada uno de nosotros, Él pagó el castigo. Él se crucificó por ti, querido oyente, y por mí, claro está, por mí también se crucificó, por mí extendió sus brazos, sus manos, y sus manos fueron traspasados por 2 clavos, y sus pies fueron lacerados y traspasados por 2 clavos. Por ti, querido oyente, por mí, por mis pecados, por aquella mentira, por aquella falta, por aquel rencor, por aquella envidia, por aquella pereza, por aquella maledicencia o malas palabras, por aquel pecado de fornicación, de adulterio, por aquellas blasfemias, por aquella deshonra que le hacemos a nuestro Señor, por aquellas ingratitudes. Todo eso lo pagó el Señor en la cruz, desde su pasión, desde su muerte, esa muerte tan dolorosa en la cruz. El Señor la pagó por nosotros. Entonces, ese castigo, el Señor lo cubrió con su preciosa sangre, con su dolorosa muerte. Ya nosotros somos libres. Allí no nos corresponde a nosotros hacer absolutamente nada, más que recibir esa gracia. Eso lo hizo Dios por puro amor. Dios murió por nosotros por puro y mero amor de Dios Padre para cada uno de nosotros que somos sus hijos, porque nos ama tanto como hijos, porque Él nos creó, por eso muere por nosotros. ¿Yo tengo que hacer algo allí? No. ¿Yo no tengo que crucificarme? No. ¿Yo tengo que hacer algo para alcanzar esa salvación que ya Jesús pagó? Absolutamente no. Eso lo hizo Dios. Esa es la primera parte de este evangelio, la que le corresponde a Dios como obra suya, como obra de mera misericordia, de completa misericordia, como obra del infinito amor que Dios tiene por ti, querido oyente, que me estás escuchando en esta mañana, y por ti, querida oyente, ama de casa, mujer, esposa, madre. Por ti pagó el Señor y no tienes que hacer absolutamente nada más que decirle gracias, acepto eso que tú ya has hecho por mí, por perdonar mis pecados en la cruz, por perdonar mis rebeliones, mis transgresiones, por perdonar mis enojos, por perdonar el no amar a mi prójimo, el no amarme a mí misma. Muchas veces pensamos que herir a Dios es cuando lo insulto o maltrato a otras personas. De hecho, eso es cierto, pero más allá de eso está desde nuestro propio ser, desde nuestra propia persona. A veces con no aceptarnos nosotros mismos, ya no estamos amando la creación que Dios nos ha dado. Ya es algo que va en contra de sus mandamientos, cuando Él nos decía, amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Muchas veces no nos aceptamos nuestro color de piel, no aceptamos nuestra contextura física, estamos renegando de nuestro peso, que si somos muy delgados, que si somos muy flacos, que si somos muy altos, muy bajitos, que si tenemos el cabello negro no lo pintamos de rubio, de rojo. Esos son muestras de no aceptarnos tal como somos. Que si nos mandamos a poner de arriba y de abajo, de atrás y de adelante, eso que refleja no aceptarnos como Dios nos creó. Y por tanto estamos rechazando el primer mandamiento de Dios, amarlo a Él, así como nos creó, y amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podríamos amar al prójimo si todavía tú, querido oyente, yo todavía no me acepto como soy? ¿Cómo podría amar yo a Dios si todavía no me amo a mí mismo? Si no me quiero, si no me mimo. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, querido oyente, ¿cómo inicia tu mañana? ¿Cómo inicia tu día? Cuando tú te levantas y vas al baño y te presentas frente a tu espejo, te das palabras de aliento, de amor, te dices, qué lindo que estoy, o qué linda que estás,
qué belleza de ojos, qué labios más bonitos, qué sonrisa tan agradable. Dios hizo una maravilla, una creación, una hermosura. Esas son tus palabras. Si esas son tus palabras al verte al espejo, déjame decirte que tú te amas como Dios quiere que te ames. Pero si tú al verte al espejo dices, ay, qué fea que estoy, qué demacrada que estoy, qué gorda que estoy, uy, qué canosa que estoy, qué vieja, qué arrugada, qué flaca, qué gorda, etc. Si tú dices esas palabras negativas para ti mismo, déjame decirte con tristeza que no te amas a ti mismo. Y si no te amas a ti misma, ¿cómo podrías amar a otra persona? Y si no puedes amar a otra persona, ¿cómo podrías amar a Dios? Entonces miremos que ese amor debe empezar por nosotros mismos. Ese es el llamado, queridos oyentes, de la primera parte que nos hace este pequeño pero muy hermoso relato del Evangelio según San Marcos. Vemos a la segunda parte, vemos que las palabras de Jesús, después de decir, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios, Él dice, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Así es, queridos oyentes, la segunda parte de este corto relato nos corresponde a nosotros. Veíamos que en la primera parte es obra solo del Señor, solo de nuestro Dios. Él lo hizo por amor, por misericordia. La salvación es por gracia netamente de nuestro Señor Jesucristo con su muerte en la cruz. Él lo hizo todo. Pero ya en esta segunda parte sí nos corresponde a nosotros. Esa es la invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Digamos lo que esa es la exigencia del Evangelio, porque cabe resaltar que el Evangelio es exigente, y miremos por qué lo dice. Dice, arrepiéntanse. Ya esa palabra en griego dice metanoia, conviértanse. Y aquí ya viene una pregunta para nosotros. Cabe preguntarnos, ¿de qué debemos convertirnos? ¿De qué debemos arrepentirnos? Sí, querido oyente, en este día, en esta mañana, podríamos nosotros reflexionar. ¿Será que nosotros tenemos algo de qué arrepentirnos? Si nuestra respuesta es no, déjeme decir que nos hace falta mucha oración. Si en nuestra conciencia, si en nuestro corazón, si en nuestra mente no hay ninguna cosa, acción, hecho, obra que se nos venga a la mente y nos invita a decir, sí, yo de esto tengo que arrepentirme, de esto tengo que dejar, esto tengo que sanar, esto tengo que perdonar, esto tengo que entregarle al Señor, de esto me tengo que convertir. Si no hay un solo hecho, un solo pensamiento que nos lleve a hacer esa afirmación, tristemente estamos en aquellos que aún no conocemos a Dios. Tristemente somos de aquellos creyentes que pensamos que no tenemos pecados, que nuestra vida es buena, que no debemos nada y que no hemos hecho ningún daño a nadie. Pero si nuestro Señor Jesucristo, a través de su hermosa palabra, desde el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, nos dice, arrepiéntanse, conviértanse, es porque Él nos conoce muy bien. De hecho, Él nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. La misma pregunta le hicieron a Juan el Bautista, cuando la multitud le decía en el Evangelio según San Lucas capítulo 3, versículo 11, la gente le preguntaba, ¿y nosotros qué debemos hacer? ¿De qué debemos convertirnos? ¿Qué nos llama el Señor a hacer? Y Juan le decía, pues el que tenga 2 túnicas
que dé una al que no tiene. El que tenga que comer, que comparta con el que no tiene. Si yo dentro de mi casa tengo suficiente ropa, tengo suficiente alimento, pero al lado de mi casa, es decir, mi vecino, mi prójimo, mi más cercano, no tiene ropa, no tiene vestido, no tiene que comer, y yo no me conmuevo, no comparto lo que tengo, de eso me tengo que convertir, de mi falta de caridad, de mi falta de generosidad, de mi falta de compartir con los demás en sus necesidades. También Juan Bautista decía en el versículo 8, muestre sus frutos de sincero arrepentimiento, porque aquel árbol que no produzca frutos buenos será cortado y arrojado al fuego. Es decir, el arrepentimiento, la conversión que nos pide el Señor desde San Marcos, tiene que verse. Los frutos se ven en un árbol de aguacate, un árbol de mango, un cafetal. ¿Cómo sabe que es productivo? ¿Cómo sabe que tiene buena cosecha? Cuando usted siembra una planta de plátano, de banano, ¿cómo sabe que es productivo? Por los frutos que produce, porque usted los ve con sus ojos, los palpa con sus manos, son visibles a todo mundo. Igualmente para nosotros, si nuestros frutos no se ven, queridos oyentes, somos como aquel árbol seco, como decía nuestro Señor Jesucristo, somos como una higuera que produce muchas hojas, ramas y se va en follaje. Lo importante de nuestra vida, queridos oyentes, son los frutos que produzcamos, los frutos que demos a compartir. Y miremos, yo creo que una vez en uno de los programas yo les compartía alguna reflexión sobre un árbol de aguacate que queda muy cerca de aquí de la emisora, en donde el árbol produce muchos frutos, muchos aguacates, muchos, tantos que se caen al suelo. El dueño de aquel árbol no los recoge, no los consume. Sin embargo, ese árbol no dice, porque mi dueño no los consume, yo voy a dejar de producir frutos. No, la tarea de aquel árbol es producir frutos, así los consuman o no los consuman, así los recojan o los dejen dañar. La misión del árbol es producir frutos. Eso le encargó nuestro Creador, dar frutos en abundancia. Y el árbol lo cumple, lo hace. Igualmente nosotros estamos llamados, queridos oyentes, a dar frutos en abundancia. ¿Y cuáles son nuestros frutos? No vamos a producir aguacates, porque no nos salen de nuestras manos aguacates, ni de nuestros brazos, ni de nuestras manos salen frutos de café, ni de banano, ni de plátano. No, queridos oyentes. Nuestros frutos son amar al hermano, amar a tu esposo, amar a tu esposa, perdonar las ofensas que te haga tu esposo, perdonar las ofensas que te haga tu esposa, perdonar a tu vecino. Sí, querido oyente, o tú, querida oyente que me estás escuchando, que te cuesta mucho perdonar a aquel vecino que te hace tanto ruido, que no te deja dormir, que no te deja descansar, que incluso te pasa, apenas tú has barrido y pasa por los pies y te pasa ensuciando las cosas. A ese estás llamado a amarlo, a perdonarlo. Recordemos que la palabra de Dios dice, ame incluso a tus enemigos, ora por ellos, bendícelos, deséales el bien. Esos son los frutos, queridos oyentes, de los que estamos hablando. Si nosotros somos árboles productivos, que se nos note que somos creyentes, que se nos note que somos cristianos, que se nos note que seguimos a Cristo nuestro Señor, que se nos note los frutos, que se te note, querido oyente, que amas a tu esposo, que amas a tu papá, que amas a tu mamá, que amas a tus hijos, porque corriges a tu hijo, porque lo amas, lo corriges.
No lo dejes torcerse, no lo dejes malcriarse, corrígelo a tiempo. No dejes que grite tu hijo, no dejes que te grite, que te golpee. No lo permitas. Si tú en realidad eres cristiano, crees en Dios, corrígelo, que la palabra de Dios dice, el papá que ama a su hijo lo corrige a tiempo. El papá que no ama a su hijo lo deja hacer lo que quiere. Y el día de mañana ese hijo se va a perder. Ese hijo va a ser un delincuente. Ese hijo va a hacer daño a los demás. No va a ser productivo para la sociedad. Si tú, padre de familia, quieres eso para tus hijos, déjalo hacer lo que quiera. Dale todo lo que él te pide. Manténlo lleno de cosas, de celulares, de regalos, de juegos, de videojuegos, de todo lo que te pida, dale. Que no se esfuerce en absolutamente nada. Pero si tú en realidad quieres un hijo correcto, obediente a las leyes de Dios, y un hijo que el día de mañana te respete, te honre, y te obedezca a ti como padre, que no te vaya a levantar la voz, ni te vaya a maltratar físicamente o verbalmente, tienes que corregirlo en pequeño, en niño. Esos son los frutos, queridos oyentes, que nuestro Dios Creador espera de nosotros. Yo te invito, en la actividad que tú hagas, si eres ama de casa, si eres obrero, si eres constructor, si eres albañil, si eres maestro, si eres abogado, ingeniero, profesor o cualquier actividad, cualquier profesión, allí donde tú te desenvuelvas, hay algo que puedes hacer, hay un fruto que puedes dar. Si tú eres secretaria y estás escuchando este programa, el servicio con amabilidad. Si tú eres vendedor, trata bien a las personas que llegan a tu tienda, que llegan a tu almacén. Trátalo con amor, porque Él es tu hermano. Él es hijo de Dios, así como tú eres hijo de Dios. Así es, queridos oyentes, ya entrando en la parte final del programa. Recordemos que este hermoso pasaje terminaba diciendo, nuestro Señor Jesucristo, crean en la buena noticia. La primera parte que nos corresponde a nosotros, como exigencia del Evangelio, es arrepiéntanse, conviértanse. Y la segunda es creer en la buena noticia, creer en toda la palabra que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, a los que creyeron, Jesús les decía, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa es la invitación final. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra permanecer fiel, mantenernos fieles a las enseñanzas que Él nos ha dejado. No solo a las que nos gusten o a las que nos parezcan fáciles, no, a toda la palabra. Eso es permanecer fiel. Toda la doctrina, toda la enseñanza de Jesús, nuestro Señor. Entre ellas, solo para recordar algunas. La primera, amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de nuestro esposo, de nuestra esposa, por encima de nuestro papá, de nuestra mamá, por encima de nuestros hijos. Siempre tener los ojos fijos en Dios, en Cristo, en nuestro Señor. Siempre Dios tiene que estar por encima de nuestros seres queridos, y mucho más por encima de los bienes materiales, de nuestra empresa, de nuestro negocio, de nuestra profesión, por encima de nuestro trabajo. Siempre. Eso es mantenerse fiel a la palabra de Dios. Eso es creer en la buena noticia, creer en la palabra del Señor. Otra de las palabras que el Señor nos dejó, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ya lo mencionábamos al inicio del programa. Amar a los enemigos, orar por ellos, bendecirlos, desearles el bien. A eso estamos invitados, queridos oyentes. Amar a los demás, sin importar si nos hacen bien o nos han hecho algún daño. Yo los invito, queridos oyentes,
a tener en cuenta esas palabras. Como dice nuestro Señor Jesucristo, conviértanse por aquel daño que hayamos hecho, sin importar cualquiera que sea. Acerquémonos al sacramento de la confesión. Recordemos que Juan Bautista también predicaba esto: arrepiéntanse, y los confesaba y los bautizaba. Esa es la invitación también para nosotros. Un verdadero proceso de conversión inicia con un verdadero arrepentimiento y acercándonos a los ministros que el Señor nos ha dejado, nuestros sacerdotes. No les tengamos miedos a ellos. Ellos son los encargados de darnos estos regalos, estas bendiciones que vienen directamente de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no lo ha hecho, si lleva mucho tiempo sin confesarse, más de un mes, acérquese, querido oyente, no le tenga temor, acérquese con la confianza de querer entregarle sus pecados a Jesús, no al sacerdote, a Jesús mismo. Y Dios los bendiga y que la Virgen Santísima los acompañe.